Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este lugar, a mi página Aliento de Vida, ¿verdad? Ya estamos listos aquí para continuar con lo que es el estudio bíblico y estamos llevando en este momento el estudio del libro de Números. Ya vamos bastante avanzaditos, ya creo que ya casi lo terminamos, pero bien, espero que hasta esta fecha pues tú hayas comprendido algo y algo has guardado en tu corazón y lo pongas en práctica, amén. Bien, entonces ahora vamos a orar, vamos a pedir al Señor que tome control de todo lo que va a acontecer en este momento. Acompáñame, por favor, a poner esto en las manos de Dios. Bendito Señor, ya estamos aquí. Gracias, Señor, una vez más, un momento más, una oportunidad más que tú nos concedes. Queremos, Señor, que tú tomes el control de todo lo que va a acontecer en este instante. Toma el control de todo lo que pueda pasar en nuestro entorno. Sé tú, Señor, también tomando control de mis palabras para que el mensaje que tú quieras transmitir, Señor, se pueda llegar hasta el lugar a lo cual pues está siendo enviado. Que esta semilla no se pierda, sino que quede bien cimentada en los corazones de aquellos que van a escuchar en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Seguimos con el estudio de Números y ahorita pues voy a invitarte que abras tu Biblia, ¿verdad? Ahí en el libro de Números capítulo 29:40. Y seguimos con las instrucciones. Hoy empezamos un tema llamado instrucciones para las nuevas generaciones. Instrucciones para las nuevas generaciones. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice acá en este momento. Recordamos que nos quedamos cuando estamos viendo cuánta gente había quedado en el desierto, ¿verdad? Cuánta gente ya no tenía la posibilidad para entrar a la tierra prometida, porque Dios había dicho, ¿verdad?, que a esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, sino que los jóvenes de 20 años en adelante, ¿verdad?, son los que iban a entrar, de 20 años hacia abajo, perdón, son los que iban a entrar a la tierra prometida. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las instrucciones en que este momento, ¿verdad? Siempre hay instrucciones. En este día, en este momento, como te dije, en este tiempo, fue el que Dios otorgó, ¿verdad?, a este pueblo. Vamos a irnos allá a Números 29:40, dice así. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Qué importante es de un líder, porque en este caso estamos hablando de Moisés, es el líder, ¿verdad?, un líder de Israel. Qué importante que un líder o una persona que esté a cargo pueda informar las cosas correctamente o como se debe de hacer. Y aquí podemos notar que aquí Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová les había mandado. Vemos esta característica de él y es que no solamente era obediente, ¿verdad? Era obediente, él hacía todo lo que nuestro Dios le hacía, no daba paso si no fuera que nuestro Dios se lo indicara. Eso es una cualidad de un líder que sabe obedecer, ¿verdad? Entonces él obedeció la autoridad de nuestro Dios, daba pasos conforme a lo que estaba establecido por nuestro Jehová Dios Todopoderoso, pero también, ¿verdad?, él al momento de poder otorgar esa información, él otorgaba todo lo que Dios decía, así pues lo manifestaba al pueblo de Israel, así ellos se lo otorgaba. Entonces podemos notar qué importante es eso, porque qué tremendo es caminar sin ninguna información, o qué tremendo es venir y hacer algo, realizar algo cuando no tienes la información correcta. Eso pasa en un trabajo, pasa cuando estás estudiando, pasa cuando estás, no sé, realizando algo y no tienes la información correcta o las instrucciones correctas. No puedes lograr tener el objetivo o el producto deseado. Amén. Pero cuando tú tienes la instrucción correcta, o se te han dicho bien claras todas las cosas, pues tú no fallas, ¿verdad? Tú tienes ahí todo exacto y la respuesta es la cual se espera. Entonces, qué bueno es eso, y Dios es así, ¿verdad? Dios nos habla bien claro a través de su palabra. Entonces ahora vamos a ver acá 3 puntos muy importantes de lo que acontecieron acá. Y número de ellos, una de ellas es la herencia, ¿verdad? Aquí hay cierta herencia y estamos hablando del territorio, ¿verdad? Hay ciertas herencias de las cuales estaban hablando aquí, cómo se van a repartir. Y bueno, obviamente se dice en la palabra de Dios, como hemos leído, que la herencia se iba a otorgar de acuerdo al número, ¿verdad? Al número de las tribus, ¿verdad? El número, o sea, las personas que tuvieran en la tribu. Así cuanto fueran las personas de la tribu, así se iba a entregar la herencia, pero iba a ser por los padres. Pero había una tribu.
donde solamente tenían mujeres. Y esta es la tribu de Zelofehad, ¿verdad? Dice acá en el 29. Zelofehad era jefe de tribu, pero él solo había tenido mujeres. Y ahí decía ahí, ¿cómo es que van a poder entregar esa herencia a mujeres? Porque no era así, solamente había dicho el Señor que iba a ser para los padres. Pero en este momento vamos a ver qué nos dice el Números 27:7 referente a ello. ¿Qué es lo que nos dice? Porque ella aspiró en esa petición. Ellos dijeron, bueno, nosotros solo somos mujeres, ¿y quién va a recibir la herencia? Porque su padre ya había fallecido, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a recibir la herencia? Y bien dice aquí, bien dicen las hijas de Zelofehad, le darás la posesión de una heredad entre las hermanas de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y los hijos de Israel hablarán diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Entonces vemos acá, él no tuvo varón, él no tuvo hijo. Entonces aquí se le permitió a ellos, porque la descendencia de Zelofehad solamente eran mujeres, y para que no se perdiera ese terreno, para que no se perdiera esa tierra, esa herencia de ese momento, pues se le entregó a la hija de él. Entonces así fue como se repartió en aquel entonces. Pues hoy en día todo es bien diferente, ¿verdad? Hoy en día pues hay un testamento. Recordemos que para acá, cuando se trata de familia, en aquel entonces siempre el primogénito era el que llevaba todo a cargo. Ahora pues vemos que las cosas han cambiado. Hoy en día la herencia se entrega, ¿verdad? De acuerdo al que el padre de familia quiere otorgarla, ¿verdad? Y así va realizándose las cosas. Pero como podemos ver aquí lo justo, ¿verdad? Que Dios es un Dios justo, que a pesar de que había una ley, ¿verdad?, que solamente los hombres podían recibir esta herencia, vemos cómo es Dios de justo, que no discriminó a las mujeres en este momento. Y esto nos enseña ahora, ¿verdad?, y nos ayuda que también las mujeres, ¿verdad?, podemos realizar ciertas labores. También las mujeres podemos ponernos al frente cuando Dios así lo requiere y así lo permite. También Dios nos otorga a nosotros asignaciones que muchas veces decimos, bueno, quizás no podemos, pero como dice la palabra de Dios, en Cristo todo lo puedo. Amén. Dice la Biblia, en Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo, dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Sin Cristo no podemos hacer nada. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Lo necesitamos para poder realizar cualquier acción de nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, sin Cristo no somos nada. Entonces por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros vengamos y nos enfoquemos en Dios, porque Él es el que nos otorga todo lo que nosotros necesitamos. Qué importante es esto, ¿verdad? El tomar en cuenta y el reconocer y ser justos, porque según la ley aquí ellos hubieran quedado sin herencia, ¿verdad? Según la ley de lo que se le había otorgado a Moisés, ellos quedarían sin herencia. Pero vemos aquí la justicia hecha realidad, de que para que no quedara esa tribu sin herencia, pues se le otorgó a las mujeres en esa ocasión. Qué bueno. Bien, vamos a irnos acá al siguiente punto, y es que vemos la asignación de un sucesor. Dios siempre ha venido otorgando en su linaje, ¿verdad? Siempre hay un sucesor. No iba a quedar a la deriva, ¿verdad?, algo que Dios estaba realizando. Recordamos que era el pueblo, inició con Abraham y tenía una promesa de que iba a ser una nación grande, ¿verdad? Y además, después de eso, que vemos que esa nación se fue a esclavitud, pero ahí tenían la siguiente promesa, que es que iban a salir libres y que se les iba a entregar una tierra prometida. Para este momento, ellos no habían recibido esa tierra prometida, ¿verdad? Ellos todavía estaban en esa situación de que estaban en el desierto dando vueltas. En este momento estaban en esa circunstancia de que estaban viendo el censo de cuánta gente ya no estaba con ellos, ¿verdad? Y recordamos que habíamos dicho que solo habían quedado 2 personas, que era Caleb y Josué. Entonces vemos aquí, Moisés ya estaba por partir, ¿verdad? Moisés ya estaba tan ancianito, ¿verdad?, que ya estaba por retirarse, por irse de este mundo. Pero entonces viene y le dice, bueno, ¿a quién vas a dejar de sucesor? Porque ya le habían dicho, ya le ha dicho el Señor de que él no iba a entrar a la tierra prometida por la situación aquella de que se apoderó, ¿verdad?, o se atribuyó aquel milagro del agua de la roca. Amén. Ese fue el peor error de él,
No fue tanto que le pegara dos veces a la roca, sino que él se atribuyó, él dijo, le vamos a entregar el agua, ¿verdad? Por eso él se atribuyó diciendo, te vamos a entregar el agua, cuando es Dios quien realmente estaba realizando ese milagro. Y era una obra para que fuera nuestro Dios glorificado, ¿verdad? Entonces él lo hizo de otra manera, él se lo atribuyó, ese poder que resultó, esa maravilla que resultó ahí, él se lo atribuyó, y eso fue lo que a Dios le molestó. Entonces él dijo, no vas a entrar, ¿verdad? Solamente te voy a mostrar la tierra, ¿verdad? Pero no vas a poder entrar. Qué tremendo eso, porque Moisés estuvo todo el tiempo con ellos, ¿cómo se llama? Soportando, ¿verdad? Soportando a ese pueblo rebelde. Él se merecía entrar a la tierra, ¿verdad? Llevarlos hasta allá. Ese era su propósito. Pero por un momentito perdió todo. Entonces, qué importante es tener nosotros ese control en nuestra vida, tener, verdad, ese autodominio para no perjudicar las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces vemos acá, tenía que asignar a otra persona, ¿verdad? Tenía que asignar Moisés a otra persona porque todavía el propósito no se había cumplido por completo, ¿verdad? Recordemos que estaban pendientes en el desierto. Entonces vemos ahí en Números 27:18. Número 27:18 dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Aleluya. Entonces dice acá, me llama mucho la atención que dice, porque hay en él espíritu. ¿Cómo era Josué? Vamos a ver en este caso. ¿Cómo era Josué para que nuestro Dios dijera, a él lo vas a tomar para que sea el siguiente, el sucesor tuyo? Porque muchas veces nosotros aspiramos y anhelamos, ¿verdad?, ciertas posiciones, pero es necesario entender qué requerimientos hay. En primer lugar, Josué siempre estuvo al servicio de Moisés. Amén. Él siempre estuvo al servicio de Moisés en todo lo que él requería, ahí estaba, ¿verdad? Él era sirviente, ¿verdad?, de Moisés. Él es servidor, ¿verdad?, de Moisés. Él andaba en todas partes, él estaba aprendiendo, él se sometía a Moisés. Incluso, ¿verdad?, cuando a él lo delegaron como jefe, ¿verdad?, del ejército, ¿verdad? Entonces, como comandante del ejército, también ahí estaba, él siempre sometido, ¿verdad? Él estaba aprendiendo de lo que era Moisés. Y cuando dice espíritu, porque en él hay espíritu, significa que en él hay espíritu de liderazgo. Amén. Cuando le dice, sí, coge a Josué porque en él hay un espíritu de liderazgo para poder seguir, ¿verdad?, con lo que es esta situación de venir, ¿verdad?, y continuar con lo que es el legado que estaba dejando Moisés en ese momento. Si Moisés fue el que escribió todos los planes, Moisés escribió todas las leyes, Moisés escribió todo lo que tenía, todo lo que era la logística, ¿verdad?, todo lo que se tenía que hacer, Moisés ya lo había escrito. Lo que hizo Josué nada más es adecuarse, llevar a cumplimiento lo que Moisés ya había dejado dispuesto, ¿verdad? Moisés lo escribió, Moisés dejó los planos, Moisés dejó todo, pero Josué lo ejecutó en lo que faltaba que hiciera Moisés. Si alguien no hubiera sido obediente, sumiso como lo fue él, no lo hubieran dejado como líder, ¿verdad? Otra cosa que él tenía, que él no se atribuía, ¿verdad?, todas las bendiciones, todas las victorias, él no se los atribuía, no, que decía, es el Señor, es Dios quien lo hizo, porque cuando pelearon con Amalek, ¿verdad?, y vencieron, todos estaban diciendo, sí, pero Josué nos dirigió, Josué, sí, pero es que es Dios, ¿verdad?, él nos ayudó, la honra sea para nuestro Dios. Él, al igual que Moisés, los dos eran iguales, daban la gloria a Dios de lo que ellos podrían hacer. Sus victorias decían, si él no lo hubiera concedido, no lo hubiéramos tenido. Ellos reconocían que toda la habilidad, todo lo que podían ellos avanzar, todas las proezas que podían realizar, todas las victorias que podían tener, se la debían a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso Dios ve eso y dijo, en él hay espíritu. O sea, en él hay un espíritu que puede servir como líder. Y vino y dejó a Moisés, a Josué, hijo de Nun, como sucesor
para poder seguir, ¿verdad?, lo que es el legado de Moisés. Cuando vemos esto, vemos una familia, ¿verdad? En estos días nosotros como familias tenemos nuestros hijos, tenemos quienes deberían de seguir, ¿verdad?, lo que es el legado que Dios tiene para nosotros. Pero hay algo muy importante ahí que tenemos que tomar en cuenta. Y es que más que todo esto se da cuando somos ministros de Dios, cuando somos personas que nos dedicamos a Dios, se da mucho esto. Y es que nosotros cómo queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos y sigan ejecutando lo que nosotros hemos hecho. Yo así era de insistente, pero una vez Dios me dijo, bueno, mira, hija, es que no todos van a estar llamados al ministerio, ¿verdad? No todos los hijos o todos los jóvenes son llamados al ministerio. En una familia hay quienes son llamados al ministerio y hay otros que son llamados a realizar diferentes profesiones, como doctorados, como ingenieros, como arquitectos, ¿verdad? Y de igual manera en esas áreas también ellos vienen y honran el nombre de Dios, porque también a través de ello pueden servir a Dios, ¿verdad? Entonces, pero sí en una familia, porque la bendición viene para la familia, ¿verdad? El llamamiento viene para involucrar a toda la familia, porque realmente así es. Cuando alguien es llamado, pues toda la familia se involucra en ello, aunque sea inconscientemente, pero así es, siempre está involucrada. ¿Por qué? Porque Dios siempre toma en cuenta a toda la familia, como lo vemos en el caso de Noé. Cuando Noé construyó el arca, al que se le dio las instrucciones fue a Noé. No se le dio a sus hijos, se le dio a Noé. Pero Noé siguió con obediencia, ¿verdad? E hizo el arca para poder venir y poner a salvo a toda esa gente. Pero ahí se involucró la familia entera sin necesidad de que Dios los haya escogido y los haya llamado por individual. Porque Dios solamente se dirigió a Noé. Dios solo se dirigió a Noé y a él le dio los planos, a él le dio todo, ¿verdad? Pero la familia de él se involucró ayudándole a Noé para realizar todo lo que hicieron. Hubo una organización ahí para poder colocar los animales en su lugar y para poder tener el alimento para todos y para tener el cuidado de todos en esos 40 días que estuvieron en esa arca. Tuvo que haber una organización y en ellos se involucraron toda la familia, aunque no se les haya llamado directamente a sus hijos. Entonces, podemos notar que aquí nosotros en esto de sucesores, nosotros tenemos de tomar muy en cuenta qué legado vamos a dejar a nuestras generaciones, ¿verdad? ¿Qué legado? Nosotros debemos siempre de hacer algo con la finalidad de dejar algo, un legado, una huella, una historia. ¿Qué va a decir la gente de ti cuando tú ya no estés en este mundo? ¿Cuál va a ser lo que van a decir de ti? Porque nosotros recordamos a un Moisés, recordamos a un Noé, recordamos a un Abraham, recordamos a David, ¿verdad? Recordamos a todos esos grandes personajes que dejaron su huella marcada en la historia bíblica. Nosotros los admiramos y muchos de nosotros hasta nos podemos decir, es que yo quizás se comparan, ¿verdad? Nos podemos comparar a algunos de ellos porque quizás podemos tener cualidades, ¿verdad? De esas grandes mujeres como Débora, ¿verdad? Como Rebeca, ¿verdad? Todas estas personas que vinieron y obraron en la obra de Dios, como Ruth, ¿verdad? Como Esther, ¿verdad? Nos podemos identificar a esas personas, pero ellos dejaron su huella. Nosotros aquí ya no hay un Moisés, ya no hay un Josué, ya no hay un Elías, ¿verdad? No están. Pero nosotros podemos realizar nuestro propio propósito en nuestra vida, dejando esa huella, marcando esa diferencia como lo hicieron ellos, ¿verdad? Eso es el ejemplo. No es que este Josué, yo voy a ser Josué. No, yo voy a ser Moisés, yo voy a ser Elías. No, pueden haber muchos Elías y pueden haber muchos Josués, pero la cosa es que necesitamos personas que marquen la diferencia y que cumplan su propósito, lo cual Dios ha puesto en su corazón. Tal vez podemos hacer cosas mejores que ellos hicieron, ¿verdad? Porque estos son testimonios que están en la Biblia para que nos demos cuenta cómo es que Dios utiliza a sus hijos, cómo es que Dios se manifiesta a través de sus hijos, cómo es que Dios se da a conocer a cada uno de ellos. Amén. Entonces, la generación, ¿qué es lo que significa Josué? Josué lo que hacía era, él fue llamado a conquistar una tierra. Él fue dispuesto a ir a una batalla,
Por eso le dice al Señor cuando leemos allá en los primeros capítulos de Josué, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué le dijo eso a Josué? Porque él estaba destinado a ir a la batalla. Él tenía que pelear, ¿verdad?, para poder obtener esas tierras que estaban ocupadas y que le pertenecía al pueblo de Israel. Amén. Pero ahora nosotros, ¿cuál es nuestra batalla? Nuestra batalla no es con personas, nuestra batalla es espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que conquistar nosotros? Nuestro carácter. Tenemos que conquistar nuestra mente. Tenemos que conquistar nuestro corazón. Tenemos que conquistar nuestro propio ser para poder dar ese testimonio, para poder venir y honrar el nombre de Dios. Amén. Tenemos que conquistar primero nuestro ser y luego, ¿qué sería conquistar a las demás personas? Ir a ganar almas, ir a predicar el evangelio, porque esa en sí viene siendo la esencia de un ministerio que se levanta como Josué. Amén. No sé cuántos Josués me pueden estar escuchando, pero esa es el verdadera esencia de un ministerio como Josué, es de venir y compartir el evangelio a otro, de venir a conquistar las personas, las almas para Cristo. Amén. Ese es el verdadero ministerio de un Josué. Así que ahora ahí te dejo esa inquietud, ¿verdad? Porque aquí vemos el sucesor. Lo que Josué vino a hacer fue a conquistar una tierra para el pueblo. Nosotros hoy en día podemos levantarnos como un Josué para ir a conquistar a las naciones para Cristo, para ir a hablarle a otro del evangelio, para venir a ayudar a aquel que necesita. Amén. Para venir y conquistar nuestro propio ser, para que se mantenga en una condición que dé honra y gloria a nuestro Dios. A cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestra mente, a cuidar nuestros ojos, lo que oímos, lo que hablamos, a dónde nos encontramos, a mantener un testimonio que honre a nuestro Dios, a mantener una integridad. Amén. Entonces eso es lo que podemos hablar acerca de este personaje llamado Josué. Y que en ese momento Dios le dice, él es el que va a seguir, ¿verdad?, con lo que es la asignación. Ahora vemos un tercer punto y vemos aquí, o sea, cambiamos así bien fuertemente, ¿verdad? Cambiamos aquí, dice aquí, la venganza de Israel contra Madián. Vamos a ir a Números 31:3, ¿verdad? 31:3. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, ármanos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. O sea, estas fueron las decisiones o las instrucciones de Dios para el pueblo. Vayan a hacer venganza a Madián. ¿Pero de qué? Porque yo me preguntaba y decía, bueno, Señor, ¿y qué es lo que fueron a vengar a Madián? Porque tú te puedes preguntar eso mismo. Porque cuando tú ves el nombre de Madián, rapidito viene que ahí fue donde Moisés llegó y conoció a Sífora, ¿verdad? Y ahí en Madián fue donde Moisés estuvo ahí aprendiendo lo que es el pastoreo, el ser pastor de ovejas. Ahí le enseñaron a ser pastor de ovejas. Entonces, ¿por qué tenía Dios que hacer venganza en Madián? Bueno, porque vimos en la anterior vez que ellos estaban adorando a un dios, ¿verdad? Baal Peor, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Baal Peor? Y la persona que llegó al campamento a que entrar en pecado los hijos de Israel era una madianita. Era Cosbi. Cosbi era el nombre de ella, era una madianita, era hija de una de las de Madián, ¿verdad? Entonces era una madianita. Entonces Dios vino y dijo, vayan a hacer venganza. Órdenes de Dios. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Dice él en su palabra, mía es la venganza, ¿verdad? O sea que Dios no deja nada de provisto. Dios tiene todo bien chequeado, como decimos nosotros acá, y a Dios no se le escapa nada. Dios deja pasar las cosas, pero después ve y dice, bueno, vamos a ajustar cuentas, ¿verdad? Porque aquí viene y llega donde dice a Madián a hacer esto.
y manda a estas personas a pelear a esa nación. Y toman, dice aquí, 1000 por cada tribu. Eran 12 tribus, entonces eran 12,000 personas que iban a la guerra, ¿verdad? Y resulta que pelearon contra los madianitas y destruyeron todo ese pueblo, porque así es como Dios hacía. Destruían el pueblo, le daban fuego al pueblo, mataban a toda la gente, ¿verdad? Para evitar la contaminación. Porque Dios siempre iba buscando la integridad y la santidad de su pueblo, ¿verdad? Para que no se contaminara con las costumbres. Este pueblo se había contaminado con la costumbre de ese Dios, ¿verdad? Baal Peor, era un Dios pagano. Ellos se habían corrompido. Y hay una expresión bíblica que dice acá, que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Nosotros estamos llamados a transformar la gente, no ser transformados por la gente. Los hijos de Dios somos luz, dice la Biblia, somos sal. Somos luz, no somos tinieblas, somos sal que da sabor a la vida, ¿verdad? Entonces no estamos llamados nosotros a ser igual que otros, sino que aquellos tienen que ser igual que nosotros, porque nosotros somos los que tenemos la palabra de Dios, la guianza de lo que Dios está estableciendo, de lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros guiamos de buena manera y cuando las personas que puedan escuchar, ¿verdad?, puedan venir y querer seguir un camino correcto, pues entonces se va a ver la manifestar de Dios en su vida. Pero aquí podemos ver cómo es Dios, porque estamos viendo que Dios viene y no perdonó esto, ¿verdad? En ese momento hubo una matanza de gente, ¿verdad? Porque mataron a todos, además se murieron por la plaga que había, porque estaba esta madianita ahí haciendo pecar a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces hubo muerte ahí, pero Dios dice, te vas a ir a vengar por lo que me le hizo a mi pueblo. Lo vemos aquí y lo vemos en 2 libros cuando tú vayas a leer los profetas Isaías, Jeremías. Todos ellos vemos que Dios permite todas las naciones que se levantan contra Israel para disciplinarla, pero después viene Dios y se levanta contra todos esos pueblos también para poner las cosas en su lugar, porque su pueblo es santo, dice él, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta condición de Dios. Dios vino y puso orden en esto, ¿verdad? Y entonces vino y levantaron, fueron a la guerra, ganaron a este pueblo, limpiaron todo, ¿verdad? Incluso dice aquí que se llevaron a unas mujeres y Moisés le dijo, ¿por qué dejaron a estas mujeres? ¿Por qué traen a estas mujeres? Porque ellos llevaban botín, ¿verdad? Llevaban botín de todo lo que habían recogido, de lo que había quedado ahí, de los despojos, y botín de lo que era de Madián. Y se llevaron unas mujeres y unos niños. Entonces dijeron, bueno, ¿y por qué se trajeron estas mujeres? Si tenían que no vieran que por una mujer fue que el pueblo, ¿verdad?, fue que falló, dijo Moisés, ¿verdad? Pero de una orden, dijo, de estas mujeres, las que sean vírgenes, déjenlas. Pero las que no sean vírgenes, se fueron, ¿verdad? Se fueron ahí. Así era de radical la cosa aquel entonces. Así era. Yo lo que quiero que entiendas ahora es que tú puedes darte a entender esto y digas que tremendo, y ese es el Dios sí, ese es el Dios que nosotros adoramos, pero qué tremendo era para aquel entonces. Y cuando nosotros podemos entender eso, podemos agradecer a Jesús. Podemos agradecer y decir, Señor, gracias, porque ese sacrificio realmente lo podemos valorar. Porque nuestra condición ha cambiado desde que Jesucristo vino a este mundo y se ofreció por nosotros. Porque siempre te digo, cuando nosotros fallamos, somos pecadores todos. Aquí no hay ningún perfecto. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Todos pecamos con nuestra mente, con nuestra vista, a veces con palabras que decimos que no son correctas. Y nosotros pecamos, siempre pecamos. Pero cuando Dios viene y nos ve a nosotros, no ve a nosotros, ve a Jesucristo ensangrentado, porque dice, mi hijo pagó un precio por esta persona. Mi hijo pagó un precio, ¿verdad?, para que esta persona no lleve la condenación, para que esta persona no lleve ese castigo que Él puede darnos, como lo hizo aquí. Yo creo que tú entiendas eso. Yo quiero que tú veas el proceder de nuestro Dios. Él siempre ha querido tener su pueblo apartado, su pueblo íntegro, su pueblo santo, ¿verdad? Que no haya contaminación con otros pueblos, porque hemos visto cómo en la rebeldía Él vino y destruyó a aquellos, ¿verdad? Los eliminó a aquellos que habían fallado cuando estaban allá adorando el becerro de oro, ¿verdad? Lo vemos ahí cómo fue que los destruyó.
Vemos ahí cuando fue que rebeldía de Coré. Vemos, o sea, vemos tantas cosas que hemos ahora analizado en este libro, cómo es que Dios ha venido exterminando lo que viene y amenaza a su pueblo, ¿verdad? Lo que amenaza a su pueblo para que se mantenga bien. Pero también lo vemos un Dios de misericordia y de amor para aquellos que realmente, ¿verdad?, quieren honrar su nombre y seguirle, porque Él los cuidó. Él los sacó al desierto, les dio alimento, les dio guianza, les dio todo lo que necesitaban, agua, ¿verdad? Todo lo que ellos necesitaban, porque ese es un Dios que cuida a sus hijos, aquellos que realmente quieren honrar su nombre. Entonces vemos esto acá, cuando nosotros podemos analizar esta circunstancia de cómo Dios hace las cosas y de cómo Dios no permite el pecado, porque Él dice que no puede habitar donde hay pecado, que Dios el Padre no permite el pecado, podemos nosotros realmente venir y valorar lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Amén. Dios vino y se ofreció por nosotros porque nadie podía cumplir esa ley. Nadie la podía cumplir. Si no veamos todos los exterminios que hubieron, porque nadie podía cumplir esa ley. Entonces Jesús se ofreció, cumplió esa ley, se colocó en nuestro lugar, ¿verdad? Él vino y pagó el precio por nosotros para que ahora nosotros gocemos de algo llamado gracia. Amén. Ahora se llama gracia. Ahora no estamos en la época de la ley, no estamos en la dispensación de la ley, estamos en la dispensación de la gracia. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Para que nosotros conozcamos quién es Dios, cómo es su proceder, cómo es que siempre Él tiene el control de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él realmente, cuál es su objetivo para con nosotros? Y vemos la otra parte del Nuevo Testamento, a Jesucristo viniendo y pagando un precio por nosotros, porque no quiere que nos perdamos, porque estamos condenados a una muerte eterna, pero Jesucristo pagó el precio por nosotros y vino a cumplir esa ley, vino a cumplir todo lo que el hombre no pudo cumplir en aquella época, para que tú y yo ahora podamos venir y tener esa oportunidad de acercarnos al Padre y venir y poder agradecerle, poder tener esa comunión con Él. Gracias a Jesucristo ahora podemos nosotros venir y acercarnos al Padre, porque te repito, Él no nos ve a nosotros con nuestro pecado, Él ve a Jesucristo que ya pagó el pecado por nosotros. Entonces en esta ocasión nos vamos a quedar hasta aquí. Vemos un Dios justo, vemos a un Dios que es justo, porque todo lo que hemos visto es justo. La herencia para con las mujeres, vemos la justicia, vemos cómo Dios viene y va ordenando todas las cosas que nos deja su pueblo disperso, ¿verdad? Sino que siempre le pone un líder ahí para que continúe en la labor, ¿verdad? Y vemos la justicia también de Jesús, de nuestro Dios, vemos la justicia de nuestro Dios cuando viene y hace venganza ante un pueblo que hizo fallar a su pueblo. Amén. Este es un pueblo que hizo fallar a su pueblo y vemos cómo Dios hace justicia. Entonces ahora Dios nos ha hablado tremendamente. Yo creo que ahora pues tú, si sientes en tu corazón el deseo de buscar a Dios y de pedirle perdón, porque aquí vemos este caso. No sé por qué Dios me atrae otra vez a este caso. Vemos a Cosbi, una hija de una madianita. Ella se dedicaba a malos pasos, mala vida. Viene y hace fallar a los hijos de Israel. Fue ella la que se fue a meter al campamento. Y vino y hizo que ellos tuvieran idolatría, adoraran a ese Dios y que se prostituyeran. Los hijos de Israel, que se prostituyeran y que adoraran un Dios que no es el Dios todopoderoso. Por eso es que hubo ese exterminio esa vez. Hubo ese exterminio, Jesús los mató a todos ahí con esa plaga. Y ahora cuando ya había pasado esto, viene y dice, venga, venganza. O sea, se mandó a vengarse a Israel contra Madián. Y yo decía, bueno, ¿y esto cómo es esto? Porque cuando yo dije Madián, yo me acordé nada más cuando Moisés llegó. Pero cuando veo yo aquí que lo que Dios está vengando es esa situación. Dios estaba vengando que este pueblo hizo fallar a su pueblo. Lo hizo fallar, lo obligó a fallar. Eso es lo que estamos viendo aquí. Este pueblo de Madián obligó a su pueblo a que le fallara.
Y Dios eso es lo que estaba aquí, vengándose. Por eso mandó al pueblo de Israel a pelear contra ellos y ganaron la batalla, por supuesto, porque cuando alguien va con el respaldo de Dios, no hay nadie que le gane. Amén. Cuando alguien está en el respaldo de Dios, siempre sale triunfante ante cualquier circunstancia, porque Dios no va a respaldar el pecado. Dios nunca va a venir a estar a favor de un pecado. Dios tampoco va a estar a favor, como en este caso, de alguien que haga fallar a sus hijos, a estar en una condición de pecado. Dios no va a favorecer nada jamás de eso, como lo hemos visto aquí. Dios me tiene diciendo esto ahora. Así es que hay que poner en control nuestra vida. Y si algo errado alguien está haciendo, algo estamos haciendo mal, pues ahora Dios nos trae a reflexión para que no veamos esas consecuencias lamentables después, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios ahora nos está aclarando. Incluso la misma palabra de Dios dice que el que hace fallar al que está haciendo lo recto, él mismo caerá en su misma fosa. Entonces es importante venir y tomar en cuenta, meditar en qué estamos fallando. Mientras tenemos vidas podemos corregirnos. Mientras tenemos vida podemos arrepentirnos. Mientras tenemos vidas podemos buscar, podemos reivindicarnos, podemos venir y dejar los malos caminos. Mientras tenemos vida podemos seguir los pasos que Dios quiere que transitemos, ¿verdad? Hay algo que se llama arrepentimiento y eso significa, arrepentirse significa ya no voy a volver a hacer lo que hacía antes, ¿verdad? Sigo un camino diferente, sigo el camino que Dios está trazando para mi vida. Eso significa arrepentirse, ya no hago las cosas del pasado, yo sigo lo que Dios quiere en mi vida para poder alcanzar la misericordia y la benevolencia de mi Dios. Amén. Entonces ahora Dios quiere que tú sepas esto. Dios está insistiendo en esto. ¿Hay algún acontecimiento en el cual podemos decirle, Señor, perdóname porque te he fallado? Ahora es cuando. Ahora es cuando tú me estás escuchando y me puedes decir, sí, yo le he fallado al Señor, pero ¿será que acaso me puede perdonar? Quiero decirte que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El enemigo te puede poner un montón de ideas en tu cabeza, que te diga que tú ya no tienes remedio, que te diga que tú no eres apto, no que te diga que tú ya no vales la pena, que te arrepientas. El enemigo pone muchas dudas en la cabeza, pero Dios quiere darte la oportunidad de que puedas salvar tu vida y que puedas dejar los malos caminos y acercarte a Él y empezar una nueva vida con Él. Amén. Entonces, si tú eres de esas personas que ahora has escuchado este mensaje y has dicho, no, hombre, la verdad que sí vamos a corregir estos pasos, ya no vamos a seguir haciendo lo malo, ya no vamos a provocar tampoco que alguien más falle, ¿verdad? Porque a veces hasta con travesuras lo podemos hacer, ¿verdad? Así como cuando metemos zancadilla a la gente para que se caiga, ¿verdad? Hasta en los niños acontece eso. Pero hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos fallar a otro, estamos errando ante Dios. Así que arrepintámonos y vengamos ante Dios. Si tú estás ahí, estás arrepentido, quieres venir y darle la oportunidad a Dios en tu vida, quieres que Dios selle tu corazón, que te perdone y que te dé otra oportunidad de vida, ahora es cuando repite después de mí. Señor Jesús, he escuchado tu mensaje y he reconocido que soy pecador. Perdóname, Señor, me arrepiento. Ahora vengo a ti, Señor, agradecido porque has tomado mi lugar en esa cruz y porque me diste salvación en esa cruz y perdonaste todos mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que yo pueda tener la salvación de mi alma, que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo para tener la seguridad de mi salvación. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Te felicito si hiciste esta oración conmigo. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva persona. Ya no eres lo que eras antes y no estás supuesto a ser lo que eras antes. Ahora que eres un hijo de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios. Lee la palabra de Dios, ora, ¿verdad? Para que Él pueda dirigirte, para que te dé fuerzas, para que te dé fortaleza, para mantenerte firme ante lo que Dios requiere de ti. Y asiste a una iglesia para que puedas crecer espiritualmente.
puede ser cerca de tu casa, o espera que el Espíritu Santo Dios te dirija a donde tú puedes asistir, pero es necesario que te congregues. Amén. Bien, vamos a orar ahora para despedirnos y te agradezco mucho por haberme escuchado hasta el final de este video. Gracias, bendito Dios, hemos culminado ya lo que es este mensaje, esta enseñanza, el libro de Números, en el cual tú has recalcado, Señor, el problema que es de venir y provocar que alguien más falle. Bendito Señor, ayúdanos, Padre mío, a poder hacer lo correcto. Ayúdanos a poder tomar estos ejemplos que hemos leído en la palabra de Dios, de personas que han honrado tu nombre y de ver cómo tú los has utilizado, que nosotros también podemos ser igual que ellos, Señor, de honrarte para poder servirte, para poder tener ese privilegio y dejar una huella, una marca, dejar aquí, Señor, un legado que honre tu nombre, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre mío, a poder hacer tu voluntad. Te ruego por las personas que están ahí, Señor, que han escuchado este mensaje, que les dé fuerza, que les dé fortaleza, que les ayude, Señor, que les orientes a seguir adelante, Señor. Y que bendigas a aquellos que tienen necesidad, solventa las necesidades de las personas que ahorita tienen necesidad en sus hogares, Señor, solventa cada una de sus necesidades. Asimismo te ruego que sanes a aquel que esté enfermo, aquel que esté en una camilla, aquel que no se puede levantar, aquel que está con problemas en el estómago, aquel, Señor, que está problemas en la garganta, aquel que está problemas en sus intestinos. Ahora mismo, Señor, declaramos sanidad, echamos fuera esa infección intestinal ahora en el nombre de Jesús. Sé tú obrando en la vida de aquel que está creyendo, que está ahí escuchando, de que tú puedes hacer la obra. En esa migraña la echamos fuera ahora en el nombre de Jesús, porque tú no hay distancia, tú siempre puedes actuar donde quiera que esté. ¿Por qué, Señor? Porque yo te estoy aquí clamándote, pero tú estás en todas partes, tú eres un Dios omnipresente, y así como estás conmigo, estás con la persona que ahorita está clamando en este momento. Sana, Señor, esa migraña en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, en tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana ya con el último tema de lo que es correspondiente a este estudio del libro de Números. Así que yo te espero mañana para poder compartir este mensaje. Y ya te digo, me puedes seguir a través de las redes sociales. Ahí hay más palabra de Dios, ahí hay mensajes. Tú puedes ir y buscar el tema de cual tú tengas necesidad, ¿verdad? Tal vez no necesitas esperar a que escuchar un mensaje aquí. Tú puedes escuchar en los mensajes que ya están ahí impartidos. Hay varios temas de los cuales pues tal vez alguno puede ser, ¿verdad?, el que tú necesites escuchar. Puedes encontrar la respuesta de Dios ahí. Y sobre todo pues lee la palabra de Dios, ¿verdad? No hay otro mensaje o otra indicación más correcta que puede existir como lo que es la palabra de Dios cuando tú la lees. Amén. Así que muchas gracias. Te mando muchos abrazos donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te proteja grandemente y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.